Buenos días, ¿cómo están? El Señor llevándonos a una reflexión devocional. Previo al mensaje del domingo, de este domingo 9 de junio del año 2019. Han sido días de mucha reflexión. Algunos dirían prueba, yo simplemente digo que llegan tiempos en donde el Señor quiere limpiar, quiere cambiar. En la semana, no recuerdo el día, había un diálogo en la noche en la casa y de repente, como Dios hace las cosas, escucho la voz clara de Dios diciéndome: hijo, ¿me amas? Y claro, como todo cristiano quizá conozco ese pasaje de la palabra de Dios en donde esa misma pregunta se la hizo a Pedro. Pero también sé lo que respondió Pedro y lo que acabó pasando con Pedro, horas después incluso. Y yo le dije: Señor, tú conoces mi respuesta, pero no está en mi corazón el fallarte, pero sé que es tu propósito y tu voluntad los que se realizan siempre, no la del hombre. Y por supuesto le dije: sí, Señor, yo te amo. Y preguntó 2 veces más y la respuesta fue la misma y le dije: solo que me guardes, Señor. Me dijo algo más que tiene que ver con su propósito para mi vida. Y claro, me lo tengo que guardar hasta que las señales vengan. Y tiene mucho que ver con lo que esta mañana, a manera de ofrendas, del devocional de diezmos y ofrendas que el Señor tiene, se encuentra en el capítulo 8 del libro de Hechos, versículos 4 y hasta el 25. Hechos, capítulo 8, versículos 4 y hasta el 25, donde la palabra de Dios dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio, y entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Amado, te hago ver, amén, que ya habían sido bautizados. Y en un momento distinto, Pedro y Juan, enviados, oraron para que recibiesen el Espíritu Santo. Son 2 eventos distintos en 2 momentos distintos. Habían sido bautizados, entre ellos Simón, este mago, también había sido bautizado. Pero Pedro y Juan fueron enviados a Samaria para que recibiesen el Espíritu Santo. Amados, por 3ª vez te lo digo. ¿En qué estás creyendo? El evangelio del reino. Porque aún no había descendido sobre ellos ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús.
solamente habían sido bautizados en agua en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Repito, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Y entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Palabra de Dios. Amados, el título de esta reflexión es el Evangelio del Reino. Date cuenta, y en Hechos 8, versículos 4 hasta el 25, describe perfectamente ese Evangelio del Reino. Un Evangelio en donde el bautismo en el Espíritu Santo es. Una cosa es que te bautices en agua y otra cosa es que tú recibas al Espíritu Santo mismo. Y es mi oración esta mañana que junto con este mensaje y al yo levantar manos en algún momento, si tú no lo has recibido, tú también lo hagas. Aún tú que me vas a escuchar por este medio. Porque es la voluntad de Dios que conozcas el Evangelio del Reino completo, sin cortapisas, sin filtros, sin velos. Es mi anhelo en el nombre de Jesús. Padre mío, gracias, Señor, por este tiempo en que tú pones en nosotros, Padre, bendición, salvación, vida eterna. Y este Evangelio, Padre, que nos inunda y que nos llena, Padre, y que gracias a Él, podemos, Señor, honrarte, Señor, en el bendito nombre de Cristo el Señor. Nos vemos en unos minutos. Amén.